Hola, buenas noches, soy Nadia de tercero edad, turno vespertino. El día de hoy les voy a platicar sobre mi actividad integradora 2. El tema de esta ocasión es la química orgánica, aplicaciones parte 2. Pues bueno, comenzamos con, también se va a tratar sobre los compuestos orgánicos, como la otra ocasión, pero ahora con otros compuestos que no habíamos visto la vez anterior. Bueno, algunos de ellos son los ácidos carboxílicos, sí, en los cuales son productos de la oxidación de alcoholes primarios, la hidrólisis básica de ésteres, saponificación y la descarboxilación de otros compuestos. Estos participan en varias reacciones químicas como reactivos, principalmente en la esterificación, formando ésteres con alcoholes, la formación de sales, reaccionando con bases para formar carboxilatos, y la reducción a alcoholes. Alcoholes primarios usando agentes reductores fuertes, y también son cruciales en la síntesis de amidas y en las reacciones de sustitución nucleófila con otros nucleófilos. Algunos ejemplos de los ácidos carboxílicos son los ácido fórmico, su nombre IUPAC es ácido metanoico, fórmula H0,0H. Y algunas de sus propiedades físicas son a temperatura ambiente, es un líquido incoloro y volátil, tiene un olor irritante y penetrante, se encuentra en las hormigas y puede causar picaduras. Y algunas de sus propiedades químicas tienen que ver con ácido débil, pero más fuerte que el agua y los alcoholes. Reacciona con bases para formar sales. Este puede sufrir deshidratación para formar monóxido de carbono y agua. También está otro ejemplo que tenemos de los ácidos carboxílicos, es el ácido acético, su nombre IUPAC es ácido etanoico, fórmula CH3COCOH. Sus propiedades físicas son líquido incoloro con un color agudo y desagradable en alta concentración. Tiene un punto de ebullición de 117.9 grados. Es la sustancia responsable del olor y sabor del vinagre. Estas son de sus propiedades físicas. Y de las químicas tiene que ver que es un ácido débil, se puede esterificar con alcoholes para formar ésteres y reacciona con bases para formar sales acetatos. Y finalmente tenemos el ácido propiónico, su nombre IUPAC es ácido propanoico, fórmula CH3CH2COOH. Y algunas de sus propiedades físicas son que es un líquido incoloro con un olor desagradable y picante, similar al del queso y el sudor. Se encuentra en la fermentación de lácteos y se utiliza como conservante. Y algunas de sus propiedades químicas son las siguientes. Es ácido débil, reacciona con metales activos para liberar hidrógeno y se puede descarboxilar para formar etano y dióxido de carbono. El ácido fórmico, el ácido fórmico, acético y propiónico, que son algunos de los ejemplos anteriores mencionados con respecto a este compuesto orgánico, son ácidos orgánicos con diversas aplicaciones en varias industrias, debido a sus propiedades conservantes, antimicrobianas y como intermediarios químicos. Ésteres. Los ésteres, este es otro compuesto orgánico. Los ésteres son el producto de la esterificación, una reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Esta reacción a menudo requiere un catalizador ácido, como el ácido sulfúrico, y libera una molécula de agua como subproducto. Participan como reactivos también en reacciones como la hidrólisis para formar ácidos carboxílicos y alcoholes, la aminólisis para formar amidas y la transesterificación para formar otros ésteres. También reaccionan en reducciones a alcoholes o aldehídos,
con compuestos organometálicos para formar alcoholes terciarios y en la condensación de Claisen o Claisen, no sé cómo se le llama, pero bueno. Algunos de los ejemplos de este compuesto orgánico son el acetato de etilo, su nombre IUPAC es etanoato de etilo, fórmula CH3COOCH2CH3. Sus propiedades físicas son el líquido incoloro, volátil, con un olor dulce y frutal parecido a la piña. Su punto de ebullición es de aproximadamente 77 grados, 77 grados. Y sus propiedades químicas es un solvente común en la industria de lacas y resinas. Reacciona con el agua hidrólisis para formar ácido acético y etanol. Y bueno, ese es un ejemplo de este compuesto. Otro que tenemos es el propanoato de propilo. Su nombre IUPAC es propanoato de propilo. Fórmula CH3CH2COOCH2CH3. Sus propiedades físicas son un líquido incoloro con un olor dulce y afrutado. Y en las químicas participan reacciones de transesterificación y es susceptible a la hidrólisis ácida o básica. Su cadena es más larga que la del acetato de etilo, hace que sea un poco menos volátil. Y finalmente tenemos como el último ejemplo el formiato de metilo. Su nombre IUPAC metanoato de metilo. Fórmula HCOOCH3. Sus propiedades físicas son líquido incoloro, volátil, con un olor dulce. Se utiliza en la fabricación de lacas y fragancias. Y mientras tanto, sus propiedades químicas es que se descompone en presencia de calor y ácidos o gases fuertes. El acetato de etilo, el propanoato de propilo y el formiato de metilo se utilizan principalmente como solventes industriales y agentes saborizantes en diversas industrias. Otro de los compuestos que tenemos con respecto a esta actividad integradora 2 son las sales orgánicas. Es un producto de la reacción de neutralización entre un ácido carboxílico y una base, lo que da lugar a la formación de una sal y agua. En esta reacción el anión orgánico del ácido y el catión metálico de la base se combinan. Las sales orgánicas participan como reactivos en una variedad de reacciones químicas, desempeñando diferentes funciones según su estructura. Las principales reacciones en las que intervienen incluyen reacciones de sales de carboxilato, reacciones de sales de diazonio, reacciones de sales de sulfonio y reacciones de sales de amonio cuaternario. Algunos de los ejemplos de las sales orgánicas son el acetato de sodio, etanato de sodio, su nombre IUPAC, etanato de sodio. Su fórmula es CH3COO-NA. Propiedades físicas. Sus propiedades físicas son sólido cristalino, incoloro y soluble en agua. Por lo que las químicas se producen por la neutralización del ácido acético con una base como hidróxido de sodio, actúa como conservante en alimentos y se utiliza en medicina. Otro de los ejemplos que tenemos es el formiato de sodio, metanoato de sodio, nombre IUPAC, metanoato de sodio, fórmula HCOO-NA. Sus propiedades físicas son sólido blanco y cristalino, muy soluble en agua. Sus propiedades químicas es que es conservante y regulador de pH en la industria alimentaria y farmacéutica y se utiliza en el curtido de pieles. Tenemos y el último ejemplo es el benzoato de potasio. Su nombre IUPAC, benzoato de potasio. Fórmula C6H5CWK. Sus propiedades físicas son sólido blanco, cristalino y con una buena solubilidad en agua. Por lo que las químicas es un conservante que inhibe el crecimiento de moho o mojo,
y levaduras en alimentos y bebidas, y se forma por la reacción del ácido benzoico con una base de potasio. Mientras, por lo tanto, el acetato de sodio, el formato de sodio y el benzoato de potasio se utilizan en diversas industrias, como por ejemplo en las que se utilizan son en la alimentaria, farmacéutica, textil y de manufactura, principalmente como conservantes, agentes, amortiguadores y auxiliares en procesos químicos. Ahora tenemos otro compuesto que es el éteres. Los éteres son productos de la síntesis de éteres de Williamson, una reacción de sustitución nucleofílica SN2, donde un alcoxido reacciona con un haluro de alquilo o de la deshidratación biomolecular de alcoholes. Los éteres participan como reactivos en ruptura por ácidos fuertes, autooxidación con el aire, sustitución electrofila aromática y reacciones con ácidos de Lewis, de la ley de Lewis. La reacción más común es la ruptura del enlace C-O en condiciones ácidas fuertes, lo que produce alcoholes y o haluros de alquilo. Algunos de los ejemplos de este compuesto orgánico es el etoxietano, éter dietílico, su fórmula es CH3CH2 o CH2CH3. Sus propiedades físicas son líquido incoloro y muy volátil a temperatura ambiente, olor dulce característico y penetrante, bajo punto de ebullición, significativamente menor que el de alcoholes de peso molecular similar. Debido a la sustancia de puentes de hidrógeno entre sus moléculas, ligeramente soluble en agua, ya que el oxígeno del éter puede formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Es soluble en solventes orgánicos. Sus propiedades químicas son la estabilidad, es un compuesto relativamente inerte y estable, no es atascado por bases, metales activos ni agentes oxidantes suaves. Y tiene también inflamabilidad, es altamente inflamable y sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Otro de los ejemplos que tenemos con respecto a este compuesto es la formación de peróxidos. Puede formar peróxidos explosivos al reaccionar con el oxígeno del aire, especialmente en presencia de la luz. Reacción con ácidos fuertes, es susceptible al ataque de ácidos fuertes como el ácido bromhídrico, HBr, o el ácido yodhídrico, HI, que rompen el enlace éter. Uso: se utiliza como disolvente para gomas, grasas y resinas. Históricamente fue usado como anestésico general. Metoxibenceno anisol. Su fórmula es o C6H5 y sus propiedades físicas son el líquido incoloro con un olor aromático y su punto de ebullición es de 154. Es menos denso que el agua, poco soluble en agua, pero miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos. Sus propiedades químicas son reacciones de sustitución electrofílica aromática. El grupo metoxi es un activador fuerte y director orto para las reacciones de sustitución electrofílica en el anillo de benceno. Reactividad con ácidos: el enlace éter puede ser escindido por ácidos fuertes. Inflamabilidad también tiene, es un líquido inflamable y sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Para sus usos se emplea en la industria de perfumes y como disolvente también, lo encontramos en esos usos. Y finalmente el último ejemplo que tenemos con respecto a este compuesto es el dimetoxietano, DME, su fórmula es CH3 o CH2, CH2 o CH3. Dos grupos metoxi unidos a una cadena de etano.
Sus propiedades físicas son el líquido transparente con bajo olor, baja viscosidad y su punto de ebullición relativamente bajo. Es miscible con agua y muchos disolventes orgánicos. Sus propiedades químicas son la estabilidad. Es estable en condiciones normales, pero su reactividad puede ser diferente a la de éteres simples debido a la presencia de dos grupos éter. Reactividad. Como otros ésteres, es relativamente inerte y resistente a bases y agentes oxidantes, pero puede reaccionar con ácidos fuertes. Capacidad de solvatación. Actúa como un solvente aprótico polar capaz de solvatar iones metálicos. Esto lo hace útil en electrolitos para baterías de litio. En sus usos, este se utiliza como solvente para polímeros y en baterías de litio, donde sus propiedades de solvatación y baja viscosidad son ventajosas. Los éteres se utilizan en diversas industrias y servicios, aprovechando sus propiedades como disolventes, aditivos y compuestos intermedios, y algunos de sus usos más importantes se resumen a continuación. En la industria química, farmacéutica y medicina. También lo encontramos en la cosmética y perfumería, automoción y transporte, agricultura e industria de revestimientos. Nos faltan, esperen, creí que ya era el último, pero no. Nos faltan dos de los compuestos orgánicos. Y el siguiente que tenemos son las aminas. Son productos de reacciones donde se sustituyen uno o más átomos de hidrógeno del amoníaco.